Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos con nuestro próximo rival de la Euroliga tras el triunfo ante Asbel Villeurbanne, ya sabéis, próxima parada, Estrella Roja. El conjunto de Belgrado viene de perder de manera estrepitosa y clara ante Baskonia y llega con algunas dudas físicas y con un grupo de jugadores interesantes en cuanto a su lectura de juego en la mayoría de los casos, pero claramente en ninguno tampoco de los casos podríamos catalogarlos de estrellas dentro de la competición. Vamos de igual manera con algunos de los nombres propios del conjunto de Dejan Radonjic. Comenzamos hablando de uno que no está, que es importante, el norteamericano Nate Wolters, que es un anotador muy importante, generador de juego en los 1 para 1, 2 para 2, y que hay que recordar que no estuvo ante Baskonia. Pero de los que sí que están y que sí se les esperan, hay que hablar obviamente de Nikola Kalinic, jugador que ya sabéis sonó en el puesto de alero para el Real Madrid y que es un viejo conocido de nuestra liga y un tipo con gran experiencia, viejo conocido y que está haciendo una temporada muy completa, algo que también esperábamos todos del propio Nikola Kalinic, que es, como ya sabemos también, capaz de hacer muchas cosas en pista, rebotear, tirar, jugar al poste, mezclar el 3 y el 4, ambos puestos de manera eficiente, defender a anotadores rivales y ayudar en todas las facetas de lectura, tanto defensiva como ofensiva. En definitiva, un termómetro para ellos. Hablamos también de el serbio Onjen Doric. Le falta muñeca, pero es un tipo muy listo, con físico, muy buena lectura sin balón y difícil de parar con espacio en pista. Un defensor, por cierto, muy fiable. Austin Hollins, el norteamericano de turno de los equipos balcánicos, pero que está haciendo, a mi juicio, una temporada algo decepcionante. Un tipo con bastante talento para generarse canastas, típico norteamericano para meter puntos y que si tiene el día te puede hacer bastante daño. Pero, sin lugar a dudas, su mejor jugador a día de hoy y de los más valorados de la máxima competición continental es Nikola Ivanovic, el base montenegrino que tiene muchísima IQ e intensidad en el juego. Versatilidad y creatividad a partes iguales le hacen clave para este equipo. Puede atacar y defender jugadores de distintas alturas. Obviamente, todo lo que supere por mucho los 2 metros, pues no. Pero es un tipo que defiende escoltas, aleros y bases. Y luego es un jugador que por fuera puede anotarte triples en la cara sin toser. Un pasador extraordinario, con muy buena lectura de lo que es la situación posicional de sus compañeros. Otros jugadores clásicos de la competición y que están dentro del roster y que habrá que tener en cuenta son alguno que es viejo conocido como Stefan Markovic, que llega de alguna manera para sustituir a Wolters, Onjen Kuzmic, ya sabéis que estuvo en el Real Madrid, Simonovic, Davidovic, Mike Sivers, o también, por ejemplo, tocaría hablar o destacar a Luka Mitrovic, que es su center probablemente más completo a la hora de anotar cerca del aro. Un equipo que le gusta jugar a pocos pases y correr, y que en estático distribuye muy bien los espacios abiertos de cara a sus tiradores. Siempre encuentran un tirador liberado. En definitiva, un equipo inteligente con el balón, también inteligente sin el mismo para anotar, pero que obviamente le falta capacidad, pues, física, capacidad a la hora de igualar ciertos momentos la intensidad de partido contra los grandes equipos, y eso le hace no ser un equipo con opción, a mi juicio, de estar en el top 8. Y quizá un poquito más de profundidad de plantilla. Aun con todo y con ello, tiene veteranos interesantes, jugadores que llegan en buena edad y también puntales jóvenes que van a ir creciendo. Por lo tanto, un equipo que habrá que estar muy atentos de cara a lo que puedan hacer y de cara a este partido. Un equipo que si no tienes el día, desde luego, claro que sí, te la puede llegar a liar.